Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Cortés, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, me identifico a mi cédula. Estoy cursando Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Para esta fase estamos viendo cómo emplear un circuito de acondicionamiento de señal. Para eso escogí el sensor. Voy a acondicionar la señal de un sensor de presión. Para este caso escogí el MPX 4052, que maneja un rango de 25 a 4.8 voltios. Entonces, para simular el sensor realicé un puente de Wheatstone, el cual fue calculado para que cuando estuviera en estabilidad diera 0 voltios y cuando estuviera al máximo diera 2.4 voltios a la salida. Ese voltaje a la salida del puente de Wheatstone, que da menos 2.45 voltios, se ingresan primero se hace un circuito de acoplamiento, que son por medio de estos dos amplificadores configurados en seguidor de voltaje para que tengan el máximo aislamiento. Luego este circuito se acopla a un circuito diferenciador de un amplificador diferencial, el cual también se calcula con la siguiente fórmula: R3 sobre R2 por la diferencia de voltajes B1 y B2, que son los voltajes que ingresan por aquí. Esa diferencia de voltaje nos da un voltaje a la salida de 2.05. Ese 2.05 se ingresan a este amplificador no inversor, el cual ya nos eleva el voltaje de 2.50 a 5 voltios, que esos 5 voltios son los que se van a ingresar al Arduino. Ya tenemos el programa corriendo, entonces aquí, como podemos ver, está en equilibrio. No, perdón, al contrario, tenemos que está generando un voltaje de 2.5, o sea que está dando la máxima presión. Entonces empezamos a variar la resistencia para desequilibrar, o al contrario, llevar al equilibrio el puente de Wheatstone para que marque 0. Ahí, como podemos ver, va hacia 0, llegamos a 0. Entonces, ¿cómo está armado este circuito? Este circuito, como lo explicaba ahora, tenemos un puente de Wheatstone, el cual se diseñó para poder simular el voltaje del sensor. Como el sensor ya está diseñado para generar un voltaje de 0 a 4.8, entonces con el puente de Wheatstone reemplazamos el sensor para poder simular ese voltaje más bajo, porque si no, solamente el sensor lo metemos aquí al Arduino y ya tenemos la señal, pero lo que necesitamos es hacer la etapa de acoplamiento. Entonces por eso se hizo un puente de Wheatstone, la etapa de acoplamiento, que es esta, el aislamiento eléctrico, la etapa de acondicionar la señal, y esta es la etapa de amplificación, que es de donde tenemos el voltaje bajo que se genera aquí, y acá lo amplificamos ya al voltaje que necesitamos para poderlo ingresar al Arduino. En el Arduino manejamos máximo 5 voltios, entonces por eso cuando este está al máximo, a la entrada al Arduino vamos a tener un voltaje aproximadamente igual a 5 voltios, que para este caso es 4.99. entonces ahí nos está dando 255, que es
el valor máximo de presión en milipascales que aguanta ese sensor de presión. Hasta aquí la sustentación de la fase 3. Muchas gracias. Hasta luego.